Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día 24 de abril del 2021. La clase de hoy está orientada a revisar las posibles dudas e inquietudes que ustedes pudieron haber tenido durante el desarrollo de la actividad que estaba planteada. Adicionalmente, darles algún refuerzo que les permita a ustedes poder asumir con responsabilidad y con la mejor actitud el taller que deben entregar para dentro de 15 días, que sería la fecha del parcial. Ese trabajo lo deben entregar los mismos que hicieron el primer corte. Hacen el taller y se debe sustentar. Este taller es sustentable, o sea, tenemos que conectarnos el día del parcial y cada equipo me tiene que explicar cómo hizo la respectiva topología y yo podré lanzar alguna pregunta. 2. En este proceso de hacer nosotros la configuración, de coger un router y programarlo como un firewall, son características importantes a tener en cuenta que voy a explicar a continuación, para que en el proceso usted lo tenga con claridad. Y adicionalmente, con el refuerzo que el profesor de redes les dé, pues ustedes van a poder reafirmar y mejorar los conceptos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es el concepto de lo que es una lista, unas ACL. Cuando yo les pasé este manual, en este manual está muy bien explicado lo que son las listas extendidas y las listas estándar. Nosotros en el ejercicio planteamos unas listas extendidas para que ustedes lo pudieran desarrollar, ¿sí? Entonces, lo que primero habíamos planteado era decir bloquear el tráfico del servidor HTTP, bloquear el tráfico al servidor HTTP, FTP de la secretaria. O sea, la secretaria va a tener ella que bloqueado el tráfico hacia el servidor HTTP. Significa que cuando ella trate de ingresar a este servicio, no va a poder llegar, ¿sí? Entonces, si yo en estos momentos coloco aquí en el servidor, tenemos la página web en el DNS, tenemos registrado, chanfle, no me guardó los cambios. No, perdón, DNS está acá. El DNS está aquí, configuración de stock, aquí está. El DNS, tenemos esta dirección, sistema.com, listo. Entonces, la secretaria en estos momentos, como está configurada la red, puede entrar, vamos a probar. Entonces, si yo le doy clic aquí y le doy control V, le doy enter, si ella recibe respuesta, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la secretaria está generando dos tipos de tráfico. Está generando tráfico TCP y HTTP. Acuérdense que TCP, y lo voy a explicar a continuación, es el protocolo de transporte que utiliza el protocolo HTTP. Y el servidor de nombre de dominio utiliza DNS. Y en algunos aspectos también, utiliza UDP. Y en algunos aspectos también utiliza el TCP. ¿Por qué es importante tener claro eso? Porque cuando ustedes van a construir la lista o la ACL, ustedes tienen que bloquear o permitir el tráfico en base a esos protocolos. Porque se supone que la secretaria en este caso, ella necesita acceder a ese servicio, pero yo se lo quiero bloquear para que no acceda. Entonces, ¿cómo hago yo para bloquear o permitir? Tengo que tener claridad de cómo funcionan los protocolos de servicio. Si yo no tengo claro cómo funciona un protocolo, cómo funcionan las redes, muchachos, no voy a poder introducirme al mundo de la seguridad ni el mundo de las redes. Por eso es que es importante que nosotros hagamos un proceso. Esto es secuencial, por eso en la universidad las asignaturas deben ir secuenciales. Y todo lo que yo aprendo en una asignatura tengo que traerlo y resumirlo en otro. Por ejemplo, ustedes tienen que saber de sistemas operativos. Ustedes tienen que saber de redes.
Usted tiene que saber hasta de programación de software para poder meterse en el cuento de la seguridad. Porque si ustedes no tienen claridad y nunca han hecho un servidor, una página web, nunca han instalado un servidor web, no han instalado Apache, no conocen cómo funciona MySQL, no saben cómo funciona PHP, ¿qué pasa? Pues cuando usted vaya el día de mañana a trabajar el tema de seguridad hacia la web, pues a usted le va a quedar muy difícil, porque usted no entiende cómo operan ese tipo de lenguajes y ese tipo de tecnología. ¿Sí? Entonces, si yo me dice, profesor, yo quiero, solamente me gustan las redes y no me gusta programar, pues tiene que aprender o tener nociones de programación para poder entender usted y poder, porque al final, para uno poder atacar y controlar, tiene que tener claridad de lo que está ocurriendo en un sistema. Entonces, ese tema de que es que no me gusta la programación, me voy por la parte de redes, eso quiten eso de la mente, porque al final todo es programación. Entonces ese es el consejo que les quiero dar. Porque entonces terminamos aprendiendo de forma automática como una máquina y realmente no estamos entendiendo qué es lo que está pasando alrededor de una red. Por eso aquí, si yo les voy a explicar una ACL extendida y ustedes en la vida han escuchado hablar de lo que es un servidor, qué es un sistema operativo y cómo funcionan los sistemas operativos, pues ustedes aquí lo que hacen es que van a mecanizar algo y no van a saber qué es lo que en la esencia está ocurriendo. Entonces, por eso voy a explicar 3 aspectos que hay que tener en cuenta al momento de la construcción de la ACL. Vuelvo y repito, como esto está en una ACL, la secretaria está en la VLAN 30. Acuérdense que la clase pasada yo les expliqué que cuando yo le doy clic aquí en el router, vamos a dar un momento acá a revisar, yo asigné enable, con el comando enable pasamos a modo de conexión privilegiado, y si yo le doy acá, ojo, show sh run para correr, o show run. Listo. Si yo reviso acá y me acuerdo lo que hicimos la clase pasada, yo estoy diciendo acá lo siguiente, que todo el tráfico de esta VLAN, secretaria, prueba, desarrollador, pasa por la interfaz. Mire, aquí estamos diciendo, interfaz CFA System 002 y encapsula todo el tráfico de la VLAN 30. Eso tengo que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a empezar a identificar dónde debo ubicar mi ACL para bloquearle el tráfico entrante o saliente a una red. Primera detalle a tener en cuenta. Seguimos. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Listo, profesor. Entonces, ¿cómo funcionan las listas estándar y las listas extendidas? Bien. Nosotros hablamos de que cuando hablamos de ACL y queremos configurar un router como un firewall para poder colocar seguridad en el perímetro de una red, entonces nosotros tenemos que tener claro que existen 3 tipos. Cisco establece que uno puede crear una ACL estándar cuando solo tenemos que especificar una dirección de origen. Y sobre todo se utiliza cuando yo tengo un conjunto de máquinas en una red y las quiero bloquear a todas. O les quiero permitir el tráfico hacia una máquina en específico. Y unas redes específicas. Entonces, unas redes específicas, yo digo, el segmento de red de las secretarias de la UPC no pueden salir hacia internet. Entonces, las bloqueo a todas. ¿Qué pasa con una ACL extendida? La sintaxis aparece el protocolo y una dirección de origen y de destino. Entonces aquí cambia la cosa. Cuando hablamos de una ACL extendida, entonces ya aparece que la regla que yo voy a construir va a aparecer en su sintaxis, van a aparecer protocolos y direcciones, tanto de origen como de destino. Una ACL con nombre permite dar nombres en vez de números. Entonces dice, ¿cómo así, profesor? Porque es que acuérdense, cuando uno está construyendo una ACL, uno debe asignarle, si yo la voy a hacer extendida y estándar, yo tengo que enumerar y darle un número a esa ACL. Entonces aquí en el manual decíamos que las ACLs extendidas se les asignaba un número entre ¿qué? 0 y 99. Entonces miren que aquí lo especificamos acá. Cuando vamos a trabajar el protocolo IP
y es en una ACL, hablamos de 1 a 199 y una IP extendida, hablamos de la 100 a la 199. Entonces, ¿esto es para qué? Para identificar la lista de control de acceso. Una lista de control de acceso, por eso se llama más lista, puede tener múltiples reglas. Entonces, yo puedo crear múltiples reglas y asignárselas ¿a qué? A una lista. Reglas asignadas a una lista. Entonces, hay que tener en cuenta acá, y aquí cuando ustedes revisaron el manual, que me imagino que muy juiciosos lo leyeron, es importante tener claridad de que cuando él comienza a leer, cuando el router o el firewall comienza a leer las ACLs, él lo hace de forma secuencial. ¿Qué significa eso? Si ustedes llegan a tener, ojo, si ustedes llegan a tener múltiples reglas, él comienza a revisar de arriba hacia abajo. Con una que se deje que no se cumpla, el resto no se lee. Entonces, de una vez se cumple esa regla y él permite o deniega el tráfico. Tengan presente eso porque lógicamente eso hay que tenerlo muy claro. Porque a veces las personas ubican las ACL dentro de las reglas, las reglas dentro de la ACL de forma desorganizada y entonces comienzan a tener problemas, ¿sí? Entonces aquí nos dice, las sentencias operan en orden secuencial lógico, ¿sí? Si se cumple una condición, el paquete que permite o deniega el resto de las sentencias no se verifican. Ojo con esto. He visto inconvenientes con estudiantes que no interpretan bien esto. Entonces, ahí hay una primera inquietud que yo quería aclararles el día de hoy. Ojo, las ACL deben ubicarse de forma estratégica y de forma secuencial, siempre teniendo presente que el tráfico más crítico, el que más se hace hacia el servidor, hacia el router, lo que más se utiliza, se pone de primero, lo prioritario, para que él vaya de forma secuencial. Y de esa forma le evitamos también tráfico al router, al firewall, porque ¿de qué me sirve a mí que lo que menos consulta la gente o el menos tráfico que se genera, si lo pongo de primero, obligo al firewall a que él revise? Entonces mejor es identificar lo que más tráfico se genere, poner la regla en la primera parte y hacerlo hacia abajo, para que el firewall evitarle trabajo. ¿Listo? Repito, las reglas dentro del ACL se van leyendo de forma secuencial. Con una que se deje se cumpla de una vez, el resto no se va a visualizar, o sea, no se lee por parte del router firewall. Listo. ¿Qué otro aspecto es importante que tengan claro? La máscara Wildcard dice, una máscara Wildcard es una cantidad de 32 bits que se divide en 4 octetos, en la que cada octeto contiene 8 bits. Un bit máscara Wildcard de 0 significa verificar el valor del bit correspondiente, y un bit 1 de una máscara Wildcard significa no verificar o ignorar el valor del bit correspondiente. Una máscara Wildcard se compara con una dirección IP. Los números 1 y 0 se usan para identificar cómo tratar los bits de la dirección correspondiente. Las ACL que usan máscara Wildcard para identificar una sola o múltiples direcciones para las pruebas de aprobar o rechazar, aunque ambas son cantidades de 32 bits, la máscara Wildcard y la máscara de su red operan de forma diferente. Acuérdense. La que hace la máscara de su red en una IP es la que le permite al router saber cuál es la parte de la dirección y cuál es la parte del host. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que en una máscara, por ejemplo, en una IP clase A, donde el primer octeto son los 8 primeros bits, el primer octeto, todos prendidos, o sea, una IP 10.0.0.0, la máscara es 255.0.0.0. ¿Qué significa ese 255? Que el router, cuando a él le llegue el tráfico, él aplica la función lógica, el AND, y él traduce, como a él le llegan son bits, ceros y unos, cuando él aplique el AND a esa dirección IP, el router va a saber hacia dónde debe ya mandar la información. Por eso es que todo se maneja a nivel de ceros y unos, ¿sí? Por eso es que nosotros, a nivel de computacional, el computador, cuando ustedes ven un computador,
uno coloca la máscara es 255.0.0.0, pero realmente para la computadora internamente, eso es para el usuario, para las personas, pero la máquina lo que está entendiendo es, o sea, el sistema operativo hace esto, 2, 4, 1, 2, 3, 4, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Esto es lo que interpreta realmente el computador. Esto lo interpreta el ser humano. ¿Listo? Para que él, entonces, cuando yo tengo una dirección IP, por ejemplo, la IP 10, tengo 10.0.0.0, entonces hay que pasar el 10 a ¿qué? A binario para que él aplique el AND, el AND, ¿sí? Y pueda hacer la respectiva traducción, identificar cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Entonces la máscara Wilcar es a la inversa. Se utilizan para uno decirle qué equipos de una red voy a permitir o voy a bloquear. Y no toda la red, sino qué equipos de un rango de equipos de la parte del host. Listo. Bien, ¿qué otra cosa es importante que tengamos en cuenta aquí? Cuando vamos a crear una ACL, una vez tengo creada la lista de control de acceso, por ejemplo, como la que tengo aquí, una vez construyo la ACL, en este caso le estoy diciendo que es la lista número 1, yo tengo que decirle y aplicarle esa a una interfaz. Entonces, ¿cómo se la aplico? Entro a la interfaz con este comando, interfase, y una vez entro a la interfaz, aplico la ACL. Le digo IP Access Group, el número de la ACL y out o in. Entonces, profesor, ¿cuándo utilizar out o cuándo utilizar in? Es otra pregunta que todos los estudiantes siempre me la hacen facilito. Entonces, aquí les vamos a explicar esa parte. Listo. Entonces dice, la parte de ACL estándar ya tenemos un ejemplo, aquí la podemos revisar. La parte extendida ya tenemos claramente que aparece el protocolo y el puerto y el protocolo, máquina origen y máquina destino. Entonces aquí le estoy diciendo yo, esta ACL, por ejemplo, ¿qué le estoy diciendo aquí? Estoy creando la lista de control de acceso 105, ojo, 105, ¿listo? Permita tráfico, ¿a quién? A estas computadoras, las 10, a estas computadoras, ¿sí? Hasta aquí, 10, 2, 3, 4, y esta es la máscara, ¿listo? Póngale a esas computadoras, permítale tráfico, ¿hacia dónde? Hacia el host 10, que tiene un puerto abierto, y el puerto es el puerto 80. EQ significa igual, o sea que todo el tráfico que vaya hacia ese puerto déjelo pasar, porque es un permitir el tráfico. Cuando ya yo tengo construida la ACL, entonces ¿cómo la aplicamos? Yo se la puedo aplicar a una interfaz serial o a una interfaz Giga Ethernet o Ethernet o Fast Ethernet. Teniendo en cuenta lo siguiente, ojo, cuando yo voy a colocar, otra sintaxis, es bueno también tener claro esto. IP, ya sabemos que es la IP, este es el protocolo TCP UDP y este es el protocolo de capa de aplicación. EGT significa que menor, igual, y este es igual, EQ es igual, mayor y menor. ¿Pero por qué, profesor? ¿Qué tiene que ver eso? Ya vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, para que ustedes tengan claridad. ¿Cuándo colocar EGT, LT y EQ? Listo. Cuando ustedes van a hacer el proceso, de aplicar la lista, ¿sí? ¿Dónde la debe uno aplicar? Entonces dice, si se desea bloquear el tráfico de origen al destino, ojo, si se desea bloquear el tráfico del origen al destino, mejor aplicar una ACL entrante a E0. Aquí está el router E0. ¿Listo? Router E0. Interfaz 0 del router A.
en vez de una lista saliente en el E1 del router C. Entonces, aquí. ¿Listo? Saliente. Estas son las salientes del router. Y estas son las entrantes. La entrante E0, dice aplicársele entrante a E0. Ethernet 0. En el router A, en vez de una lista saliente en el E1. ¿Dónde se aplica? In, el tráfico que llega a la interfaz y luego pasa por el router. El out, el tráfico que ya ha pasado por el router y está saliendo de la interfaz. Ya pasó y ahora sí se va a empezar a bloquear o a permitir el tráfico. Repito, el in, el tráfico que llega a la interfaz y luego pasa por el router. ¿Sí? El out, el tráfico que ya ha pasado por el router y está saliendo de la interfaz. Se pueden tener listas nombradas. Yo en vez de colocar un ID, yo puedo crear una lista que me permita a mí colocarle un nombre y no colocarle un nombre y no colocarle un identificador. Entonces sería una lista normal, nombrada. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, podemos entrar entonces a revisar cómo podría ser un ejercicio. Cuando yo estoy hablando aquí, por ejemplo, voy a bloquearle el tráfico a esta computadora, a la secretaria. Listo. Vamos a bloquearle el tráfico a esta secretaria. Entonces me voy a ubicar acá. Vamos a irlo probando y ustedes mismos se van dando cuenta. Entonces le doy Enter aquí. Entonces colocamos Enable. Le decimos Configure Terminal, Enter. Listo. Cuando vamos a trabajar acá, yo siempre le he dicho a ustedes, ojo con las ayudas. Las ayudas son importantes. Entonces yo puedo ir a colocar el signo de pregunta, y él me va a mostrar a mí los comandos que puedo ejecutar en esa línea. Listo. Entonces aquí me dice access list. El comando access list. Listo. Entonces vamos a ir haciéndolo basándonos en la ayuda. Palabras. Access list. Que esto es fácil. Listo. ¿Qué más? Ay, se me olvidó el profesor, no sé qué hacer. Mira, entonces revisa acá. Me está diciendo, coloque un identificador, ya lo acabé de explicar. ¿Sí es por qué la importancia de la teoría? La gente a veces quiere llegar de una vez a hacer práctica sin tener la teoría. Entonces por eso es que se mecanizan todo. Entonces ya teóricamente el profesor me dijo, de 1 a 9 es una lista estándar de 99. Y de 100 a 199 es una lista extendida. Listo. Y las nombradas pues ya las hacemos de una forma diferente. Ya no tenemos necesidad, sino que nombramos la ACL y entramos y construimos la regla, ¿sí? Que es como se hace aquí. Voy a mostrarle aquí. Nombrada. Entonces, ¿qué es lo que si yo fuera a hacer una lista nombrada, entonces yo tengo que decir IP Access List extendida. Y le doy el nombre. Y le doy Enter. Al darle Enter, mire que él cambió acá. Miren que yo siempre le digo a los estudiantes de redes, cuando yo doy las clases de redes, aquí no caña, yo le digo, ojo estudiantes, cuando ustedes ejecuten un comando, estén muy atentos a lo que hace el router o los cambios que hace el router acá en el PRON, ¿sí? Y ahí ustedes se van dando cuenta si el comando fue ejecutado correcto o no y dónde se encuentran. Entonces, cuando yo ejecuto IP Access List Extended Intranet, entonces lo que estoy haciendo acá es que de una vez entré, Enter y me cambió el PRON. Mire que estaba en Config, ahora me aparece Config Extend NAT. Entonces, lo que me está diciendo es que usted está construyendo una lista ANACL nombrada. ¿Listo? Y ya aquí está haciendo la respectiva regla. En una ACL, en una lista, puedo tener múltiples reglas. Listo. Seguimos acá en la configuración. Acá. Listo. Entonces me dice, entonces vamos a crear la lista 120. Un número diferente. Yo puedo utilizar la que yo quiera. Ustedes pueden coger cualquier número. Listo. Ahora, ¿qué hago? Digo, ¿qué voy a hacer? Permitir o denegar. ¿Qué me están diciendo aquí? Leamos el texto. Bloquear el tráfico al servidor HTTP. ¿A quién? A la secretaria, mi reina. Entonces vamos a bloquearle el tráfico a esa vieja.
Canzona. Entonces le vamos a decir aquí, denegar, deniegue, tráfico. Entonces me está diciendo, ¿qué va a denegar? Entonces aquí la importancia, como es tráfico HTTP y el tráfico HTTP trabaja bajo TCP, que es el protocolo de transporte, entonces yo voy a colocar aquí ¿qué? ¿Qué coloco? TCP, TCP, listo, el protocolo. Pero ¿de quién? A un host en específico, no todo. Si yo voy a decirle a bloquear toda una red, coloco honey, pero no me están diciendo, el ejercicio me dice a mí que a la secretaria, la secre. ¿Y la secre quién es? Yo me voy para acá y reviso cuál es la IP que tiene mi secre. La secretaria, revisemos la IP de la secretaria, aquí está, mire. Tiene esta IP la señorita secretaria, entonces le vamos a decir, usted se la pasa metidas en Facebook, entonces vamos a bloquearle todo, que no joda. Le decimos pasar, listo. Ahora, ¿qué más decimos? La máscara. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le vamos a decir, ¿la máscara cuál es? Aquí le podemos colocar la máscara directa. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Esta es la máscara 250. Listo. Espacio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí donde yo le voy a decir, ojo, va a haber un host destino, IP destino. Entonces le decimos host y le damos la IP destino. ¿Cuál es el IP destino? El HTTP, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Este es el IP destino. Entonces le vamos a decir aquí paste, listo. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Pero ¿qué? ¿Sobre qué puerto está escuchando? ¿Puerto qué? 80. Entonces le colocamos ¿qué? EQ, porque es igual al puerto que EQ 80. ¿Listo? EQ 80. Le damos Enter. Aquí yo solamente he creado la lista y con una regla. Ahora, vamos a aplicarla a ver si funciona. Entonces le dijimos que es el FastInternet 02. Entonces le decimos interfase FastInternet 0/0.2. Enter. Listo. Miren que aquí cambió, ¿sí ven? Router should if. Entonces, eso es importante, que lo que yo les decía ahorita. Ya, aquí dice que ya me metí a la subinterfaz. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Entonces, acuérdense, ¿cómo hacemos para aplicar la ACL? Entonces, aquí lo estamos diciendo. Dice IP Access Group y uno que es, la autoridad 120 y le colocamos out. Entonces sería IP, listo, Access Group, listo, 120. ¿Por qué 120? Acuérdense que le colocamos 120 a la lista. Listo. Y le ponemos out. Enter. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me voy para acá, secretaría, abrimos acá y le decimos, ¿cómo es que se llama la URL? Ya se me olvidó. ¡Qué mente! ¡Qué mente! ¿Cómo es? Servicio DNS. Aquí está, sistema.com. Ustedes disculparán ahí, pero a veces tengo tantas cosas en la cabeza que le olvidan a uno los aires. Listo. Control V y le decimos Go. Página. ¡Yuhu! Está bloqueado. Profesor, pero usted está accediendo a través de HTTP, pero usted está accediendo por DNS y yo todavía no he bloqueado DNS. ¿Por qué se bloqueó? Porque ya está bloqueado HTTP, ¿sí? O sea, si yo coloco acá, también debe bloquearse. Si yo, por ejemplo, bloqueo acá,
Este es 192, 100. Si yo entro acá, también se bloquea. ¿Sí? Que está bloqueado. Porque yo puedo acceder por la IP y puedo salir por el DNS, ¿sí? Porque eso es lo que hace el servidor DNS, ¿sí? Entonces el tiempo de respuesta, pues, entonces si yo le digo a ustedes, pero si realmente sí estará funcionando, entonces, ¿cómo pueden probarlo? Pues quite la ACL y vuelve y pruebe. Entonces colóquele ahora aquí, antepóngale la palabra no y verá decir prueba. No, no IP Access Group, le da Enter. Ahora vuelve y pruebe. Ahora sí va, ¿sí ven? ¿Sí ven que está funcionando? Entonces, ¿qué pasa? Estoy bloqueando tráfico. Entonces, el router está funcionando como un firewall. Ojo, un firewall. Está filtrando tráfico entrante y saliente. Aquí le estoy diciendo que al darle clic aquí, mire, ahora mire, volví lo activé. Ahora va a darle. Es un caché que genera ahí la página, ¿no? Ciérrale para que no vean trampa ahí, porque es que recuerden que esto es un simulador, ¿no? Ustedes no van a pretender ustedes tener un navegador web ahí bien completo. Listo, quedó bloqueado, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí estamos haciendo el ejercicio de configuración. En un perímetro de una red estamos bloqueando tráfico, porque la lógica que le estamos colocando es que este señor no pueda, secretaria no pueda llegar acá. Pero también me están diciendo, profesor, pero usted también colocó aquí que FTP. Ah, claro. Ah, ¿ustedes qué creen? ¿Ahí estará saliendo a FTP? Probemos a ver. Entonces, yo voy a probar acá. ¿Cómo pruebo? Le doy acá y le coloco. Abro aquí el PROM y coloco FTP 192.168.0.2. Enter. Error 168.2. ¿Este qué es? A ver. Si es el 2. No, que no está sirviendo, ¿no? Veremos a ver qué está pasando. FTP on. Listo. Entonces, acá. Entonces, si yo coloco aquí FTP 192.168.0.1.1.2, el tráfico está bloqueado. ¿Pero por qué, profesor? Si usted lo que bloqueó fue lo que bloqueó solamente HTTP. Entonces, aquí es donde viene lo que yo les expliqué hace 8 días. Ojo, lo que no está permitido automáticamente está denegado. Así funcionan las ACL de Cisco. Repito, como yo le estoy diciendo a él que deniegue el tráfico, entonces, ¿qué pasa? Yo ahí le estoy diciendo que lo que no está permitido automáticamente se deniega. Entonces, al estar esa parte aquí, él se está denegando. Bueno, vamos a quitarla nuevamente. Vamos a quitarla nuevamente, listo. Voy a quitar la ACL. No. Ahora hagamos nuevamente el ejercicio. FTP, ahora sin intro, ¿sí ven? ¿Por qué? Repito, lo que no está permitido automáticamente se deniega. Entonces, si yo quiero que ella acceda, hay necesidad de colocar una regla para FTP, porque lógicamente yo la planteé así. ¿Qué pasa, profesor, si usted hubiera hecho? Porque miren, yo también puedo tener varias lógicas, por eso es que esto hay que meterle lógica a esto, es como si estuviera uno programando. A mí lógicamente, ustedes me pudieron haber hecho esto, profesor, pero si usted me está diciendo a mí que bloquee el tráfico HTTP, FTP, la secretaria, pero me está diciendo que solo puede enviar y recibir correo. Entonces, ¿qué pude haber hecho yo? Una más fácil. Creo una ACL para enviar esto, le permito tráfico, correo electrónico, y el resto automáticamente se le bloquea. Entonces me estoy ahorrando 2 reglas. O hago también, ustedes también pueden hacer lo siguiente. Bloquean este y hacen una este. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer, pero lo que pasa es que le van a colocar más trabajo al firewall, ¿sí?
Entonces yo puedo hacer eso. Entonces, profesor, ¿yo qué también puedo hacer? Ustedes pueden crear una ACL que pueda permitir el tráfico de correo, que el resto se bloquea. Entonces la secretaria no va a poder hacer nada. Lo que no está permitido está bloqueado. Y lo que está bloqueado, pues obviamente está bloqueado, ¿sí? Entonces tengan claro esos aspectos. Entonces, cosas a resaltar aquí. Cuando nosotros estamos haciendo el proceso, hay que tener en cuenta los puertos 80, 90, 23, de acuerdo al servicio tenemos un puerto diferente, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan claro esto. Me imagino que el profesor de sistemas operativos les debió haber explicado en su momento lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de los puertos de un equipo, la IANA, que es la organización internacional que la autoridad para asignar los números de Internet, ¿sí?, que es el órgano rector que administra y regula las direcciones del protocolo IP y asimismo asignación de números de puerto. Esto lo hace la organización sin ánimo de lucro IANA. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso tiene que estar controlado. Las cosas porque las IP no pueden estar duplicadas. Entonces, la Internet, hay cosas que hay que centralizar para que no haya desorden. Los nombres de dominio se centralizan para que no haya desorden. Miren lo que pasó hace poco, ayer, una noticia mundial, es que un estudiante, un muchacho en Argentina, registró a nombre de él el DNS google.com.ar, Argentina, ¿sí? Por ahí estuve leyendo la noticia, ahorita se las paso para que la lean. ¿Qué pasó ahí? Que los nombres de dominio, ¿sí?, no pueden existir dos nombres de dominio iguales, pero resulta que si usted contrata un nombre de dominio por un tiempo y usted no lo renueva, ese nombre de dominio queda libre, y si queda libre, resulta que cualquier persona lo puede volver a comprar. Entonces el muchacho entró y se dio cuenta que google.com.ar estaba libre, pero parece ser que fue un problema del servidor, porque obviamente uno pensaría que Google tiene ya comprado eso por 100 años, ¿sí? Porque eso es muy barato, ¿sí? Comprar un nombre de dominio vale 30,000 pesos, 40,000 pesos. Entonces, pudo haber fallado una falla en los servidores y Google ya salió y dio las excusas correspondientes. Entonces, ese tipo de nombres de dominio, las regulaciones en Internet y entre las IPs y los puertos se establecen bajo un orden. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, encuentren los puertos entre 0 y 23, se conocen como los puertos bien conocidos. De 1024 a 49.151 se conocen como los puertos registrados. Y los puertos dinámicos son los puertos del 49.152 y 65.535. Estos puertos dinámicos, sí, esos son totalmente para el sistema operativo. Ahí yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hago yo con los puertos registrados? Los puertos registrados, yo puedo ser un desarrollador web. Yo soy un desarrollador y hago una aplicación. Yo puedo hacer que mi puerto corra sobre cualquier número dentro de este rango. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Si yo el día de mañana hago una aplicación que necesita abrir un puerto, yo lo puedo utilizar. Lo que pasa es que yo tengo que revisar es que este puerto no vaya a estar en uso por una aplicación conocida, porque lo que hace es que va a generar conflicto, ¿sí? Va a generar conflicto. Entonces, eso es lo que quería decirles para el día de hoy. Yo creo que con este ejercicio ejemplo que les acabé de colocar ya pueden entrar a hacer los otros que hacen falta. Solo debe poder entrar HTTP y DNS, el sistema pruebas, fácil, eso lo pueden hacer muy sencillo. Deben poder acceder a todos los servicios, entonces hacen y juegan con las ACL. Entonces van a crear las reglas y se las van a asignar a la lista. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué más tenía para decirles hoy? Esto era la aclaración, sin embargo, cualquier cosa adicional estamos pendientes. De una vez les voy a poner el parcial. Este es el parcial, ya se los envío. Esta es la estructura que vamos a trabajar. Aquí están lo que se debe hacer. Voy a leer lo que deben hacer. Dice: en la Universidad Popular del Cesar existe un grupo de desarrollo quien es el encargado de mantener el sistema financiero. El desarrollador 1 es el único que puede realizar actualizaciones en el sistema y el desarrollador 2 es el encargado de realizar solo pruebas de funcionalidad. En la oficina de finanzas existe una funcionaria quien es la encargada de liquidar la nómina y realizar respectivos pagos cada mes.
Por tal razón, es la única autorizada para acceder al aplicativo financiero.com.co. Los docentes de la universidad, quienes se encuentran en una VLAN 20, deben estar bloqueados para acceder tanto al servidor de pruebas como el de producción. Listo. Realizar la siguiente configuración: construir listas de control de acceso que permita o denegar tráfico. Aquí tengo mal. Denegar tráfico en la red. Entonces aquí está cada uno de las reglas que ustedes tienen que hacer. Permitir en la red de la universidad que solo los desarrolladores 1 puedan alcanzar el servidor de pruebas HTTP y el FTP. Y así sucesivamente están todas las cosas. ¿De qué voy a hacer yo el día del parcial? El día del parcial yo lo que hago es que cojo cada ítem y voy probando que funcione. Ustedes me lo van explicando y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Me lo muestran en vivo, miramos que funcione y listo. La segundo, el 2.5 del otro parcial, ya ustedes saben que es capítulo 3 y capítulo 4 del libro que están leyendo. Capítulo 3 y capítulo 4. Desde preguntas y acá el ejercicio que le estoy colocando a continuación. Dentro de 8 días es 1 de mayo, por eso estoy colocando desde ya. Tienen 15 días para hacer esto, suficiente tiempo, ¿sí? Y ya tienen toda la explicación y tienen todo el material, tienen este manual que es muy bueno, este material es muy bueno de Cisco, que les acaba, ustedes lo tienen, ahí está explicado, pero paso a paso todo lo que van a hacer, todo lo que se necesitan saber alrededor de las ACL. Ya les entregué un video la clase pasada donde ya les explicaba cómo se hacía y este refuerzo que ya miren lo podemos hacer. El resto simplemente es revisar las cosas adicionales. Acá nosotros le podemos colocar más para que puedan ustedes utilizar. A esta parte aquí también le pueden ustedes colocar enrutamiento, colocar para que prueben. Por ejemplo, que a nómina la bloqueen cliente y secretaria, que solamente puedan mandar correo. Vayan jugando con esto, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer ejercicio y puedan hacer pruebas. Listo, entonces, como les decía, entre 8 días es 1 de mayo, es el día del trabajo. Yo no sé si la universidad autorice a hacer clases o no. Sin embargo, ya si no hay clases, ya tenemos muy adelantado lo que es el segundo corte. Ya tenemos tienen mucho para hacer, tienen mucho ejercicio para hacer y esperamos alguna cosa adicional. Si requieren algún tema adicional por apoyo, ojo, esto ya está muy claro, ¿sí? Esto ya está muy claro, ¿sí? Ya, profesor, que no me sirve, hay que investigar, hay que leer, ¿sí? Ustedes tienen que leer y tienen que investigar, y no la primera inconformismo, la primera problema, ya de una vez esa llamada del profesor. Hay que ser proactivos. Yo creo que ya tienen la información suficiente para poder desarrollar el ejercicio. Yo creo que no hay nada, aquí no hay nada que ustedes yo no haya explicado. Ustedes tienen que esforzarse a hacer análisis. Miren el análisis que acabamos de hacer ahorita. Ya ustedes entendieron esto. Yo bloqueé esto y automáticamente se bloquea esto, ¿sí? Entonces me toca hacer una CL. Si en el caso que me digan a mí que permitir FTP, pues creo una CL para permitir FTP y una CL para permitir correo electrónico. ¿Listo? Para que quede claro esa parte. Listo, muchachos, entonces estamos pendientes. Si no hay clases dentro de 8 días, pues ya tienen ustedes claridad de lo que deben que entregar para el segundo corte. O si de pronto pues hay algún tema que me haga falta, yo le grabaré la clase y se las enviaré para mi canal de YouTube para que lo puedan ver y no tengan ningún inconveniente. Que estén muy bien, feliz fin de semana.